buenos días, estimados oyentes, buenos días, hermanas, hermanos en Cristo. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a la sintonía de este programa, agradeciéndole que nos haya sintonizado y agradeciéndole que nos permita entrar en su casa con este mensaje de la palabra de Dios que tanto todos necesitamos. Vamos a tener la lectura en esta ocasión en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Y dice así las Escrituras. Si usted tiene Biblia para leer juntos, hágalo. O puede escuchar y yo daré lectura a esta cita bíblica. Repito, Santiago 1, versículo 12 hasta el número 15. Bienaventurados el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En lo personal, a mí me gusta mucho el libro de Santiago, porque habla de la vida diaria de todos, ¿no? Las pruebas, tentaciones, la actitud de la gente en la parcialidad, los hechos de todos, buenos y malos, que tenemos. El control, el dominio propio en cuanto a nuestras actitudes, la relación con el mundo, las relaciones personales entre hermanos, ¿verdad? Y luego en el capítulo 5 menciona Santiago la actitud de los ricos, el dominio, el control, el poder, y termina Santiago con la oración, un tema muy importante. Por eso me gusta, porque en pocos capítulos, 5 nada más, Santiago da una reflexión de la conducta del hombre, de la mujer, de todos los días. Hay una canción del viejo marinero, un poema, que trata de un viejo marinero que le cuentan su historia del mar a otro personaje, cuando ambos asistían como invitados a una boda. El viejo marinero había sido el único superviviente de un barco que había perdido su curso y que finalmente fue arrastrado hacia su tierra desde los mares antárticos. El viejo marinero atribuyó sus infortunios a agentes sobrenaturales que actuaban en venganza de haber matado a un albatro, un ave marina de gran tamaño. Las supersticiones, ¿no? Entonces, el viejo marinero pensó, dice, bueno, porque se mató el albatro, entonces acá tenemos este naufragio que nos ha venido. Desde que un periódico escribió el poema, las personas han utilizado la metáfora de un albatro alrededor del cuello para presentar algún problema o molestia. Sin duda, las pruebas de la vida representan un albatro continuo de molestia alrededor del cuello de todo creyente. Las famosas pruebas, ¿no?, que todos hemos experimentado y experimentaremos mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso.
creyentes o inconversos, todos padecen pruebas todos los días, porque la vida es una prueba. Vivir es una prueba. Hay gente que no puede vivir, por eso muere. Muere de hambre, muere de suciedad, muere de muchas maneras, porque la vida le gana. O se deprimen y se dejan morir. Y se hace más difícil todavía esta vida cuando uno quiere hacer las cosas bien hechas. Porque usted sabe que hacer las cosas bien hechas cuesta más que hacerlas mal. Por eso hay tanta maldad, porque es más fácil vivir mal que vivir bien. Vivir bien es más costoso, requiere más integridad de la persona. Vivir mal, dale que va, tratar que importa. La vida cristiana no es siempre la experiencia tranquila que a menudo se describe. Los cristianos enfrentamos problemas y calamidades como las demás personas las enfrentan. Acá no hay, a veces, por eso dicen la gente que, no, yo no voy más a la iglesia porque desde que voy a la iglesia tengo problemas. Probablemente desde que va a la iglesia, que aprendió cómo se tiene que hacer las cosas mejor, la comenzó a hacer y eso le generó más problemas. Porque vivir bien es un problema mayor. Y entonces regresa otra vez a la misma vida antigua que cree que porque la vive de esa manera no tiene problemas. Todo es un problema. Porque vivir, como dije, es un problema grande. Y vivir bien es doble problema. Los cuerpos nuestros son susceptibles a las enfermedades y lesiones como lo del prójimo, como lo de toda persona. Acá no se trata de que, porque yo leo la Biblia, yo soy superagente. Yo no tengo esa cualidad, nada que ver, nadie la tiene. Nadie la tiene. Entonces, nuestras casas se pueden incendiar, nuestras casas pueden ser violadas, nuestras casas pueden venir un terremoto como ha venido en algunas partes, en algunos países, donde se quebraja toda la casa y se viene abajo. Eso le pasa a creyentes y a inconversos. Las posesiones son robadas. ¿Acaso no entran ladrones a la casa de los inconversos? Sí. ¿Y no entran ladrones en la casa de los cristianos? También. Por lo tanto, no hay diferencia. ¿Acaso cuando hay despidos masivos de una empresa que despide gente por X razón económica y entonces están los que son cristianos y creyentes y son despedidos? También lo son los que no son creyentes, inconversos, y también son despedidos. Nuestras familias también son amenazadas, al igual que las familias de las demás personas. Se enferman, tienen que ir a la escuela, tienen que aprender, tenemos que trabajar. Es lo mismo. Acá se trata de entender que el cristianismo es una fe que viene por estudiar la Biblia. Y que esa fe, ese estudio de la Biblia nos enseña cosas donde nos ilustramos de los valores espirituales que por causa de no conocer las Escrituras, muchas personas los ignoran. Y por eso la vida de ellos es una vida de tropiezo, porque ignoran las cosas. Esto pasa en todos los campos. Si usted no sabe cocinar, hará un desastre en la cocina. Si usted no ha leído todos los requisitos del manejo automotriz, le dan un auto y usted es un peligro en la calle. Y así sucesivamente todas las cosas. Por eso el Evangelio es información de parte de Dios para el hombre, en el cual el que lo quiera tener lo aprenderá. Y evidentemente eso va a afectar su manera de pensar, va a afectar sus valores y va a afectar sus propósitos en la vida, que van a ser distintos al inconverso que no lee la Biblia, que no le importa, que no quiere, que no tiene ninguna intención, y por eso están las diferencias. Esto es así. El verdadero peligro para los creyentes es dejar que las pruebas de la vida externa
se conviertan en tentaciones internas. A veces una persona está enferma y palabra más, palabra menos, se molesta con Dios y culpa a Dios de las cosas que le pasan. Que Dios no le contesta, que Dios no lo ayuda, que Dios no lo cura, que Dios no quiere, que le pasan todas las cosas a él, que desde que estoy leyendo la Biblia me viene todo mal. No le viene todo mal, es que desde que está leyendo la Biblia vienen las cosas buenas. Por ejemplo, vamos a decir algo aquí de lo que pertenece a nosotros, lo que vivimos en este bello país llamado Argentina, tan maltratado y tan atribulado país, porque le falta mentes sabias que lo dirijan. ¿Qué va a pasar cuando alguien venga a poner orden aquí? Porque alguien va a venir. Y el orden va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Cuando llegue el orden, ¿qué va a pasar? Va a haber mucha gente que va a gritar. ¿Por qué va a gritar? Porque no le va a gustar lo que van a hacer. Entonces va a haber que cambiar, porque este orden que usted sale por la calle no sabe si va a llegar. ¿Por qué? Porque la van a cortar y no puede tener alternativa alguna. Evidentemente esto es una anarquía que alguien la generó, y ahora para sacarla va a haber que alguien tener que padecer alguna molestia, y por qué no decirlo, alguien va a tener que llorar. Como única razón de poner cosas buenas. Bueno, lo mismo pasa con las Escrituras. Cuando uno lleva una vida errada y oscura, por desconocer las cosas de Dios, al venir la palabra de Dios es luz. Por eso dijo Jesús que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando la luz vino, los hombres no la aceptaron, porque obviamente esa luz le iba a cambiar su manera de vivir. Cuando nuestras circunstancias son difíciles, podríamos desear quejarnos contra Dios. Y de hecho, que como dije, algunos lo suelen hacer, cuestionando su amor, resistiéndonos a su voluntad y, bueno, cuestionando su providencia. Y Santiago habla de dos reacciones opuestas que posiblemente sucedan con las pruebas de esta vida. El resultado final depende del impacto que le permitamos a nuestra fe causar en las pruebas de la vida de todos los días. Hay una reacción que trae una recompensa, que es la de soportar con fidelidad las pruebas. Dice así el texto: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que la soporta, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sea que tenga que ver con la pobreza, con la injusticia social o con la enfermedad. Las pruebas no son fáciles de soportar en ningún momento para ninguna persona. Santiago ha dicho siempre que la primera prioridad del cristiano de cara a cualquier prueba es la paciencia. Versículo 3. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Y luego lo repite en el 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Y luego lo repite en el 12 que he leído. Hemos de soportar la prueba hasta el final y permanecer fieles a pesar de las circunstancias negativas que podamos estar pasando por un poco de tiempo. Puede que no siempre seamos victoriosos en cada prueba. Probablemente vamos a una operación porque estamos enfermos y de la operación salimos con una pierna menos, o un brazo menos, o algún órgano que nos van a sacar porque se descompuso y está causando la enfermedad de nuestra vida. Entonces no salió todo bien, aunque sí salió bien, pero tuvimos la pérdida de algún órgano. Sin embargo, nunca debemos rendirnos ni permitir que las pruebas de la vida nos venzan. Con el desánimo, con el pesimismo, con la depresión, en fin. Santiago dice que el hombre que persevera es bienaventurado. La mujer que persevera es bienaventurada.
Yo conozco casos de mujeres, por ejemplo, o de hombres también, que han tenido fracasos. Fracasos de relaciones, ¿no? Vamos a decir así. Y que luego ellos se abandonan en sus vidas y dan pasos muy malos, ¿no? Muy fuera de foco. Y agregan ya sobre el fracaso ocurrido más problemas. ¿Por qué? Porque en realidad la prueba les venció. Sea por lo que sea, ¿no? Que no ven el caso analizar esas situaciones. La palabra griega que se traduce como bienaventurado, bienaventurada, puede también ser fácilmente traducida como feliz. Feliz el hombre, feliz la mujer. Desafortunadamente, ninguna de las palabras produce el impacto total del término. Los griegos usaban la palabra para describir la vida idílica de sus dioses inmortales. Usted sabe que los griegos eran muy idólatras, ¿no? Con todas sus cosas y todas sus creencias particulares que tenían. En el contexto, Santiago está aparentemente describiendo una vida alejada de los problemas de este mundo. Este mundo está lleno de problemas. Lleno. Describe la bienaventuranza como recompensa de Dios. La Biblia enseña con frecuencia que Dios es galardonador de los que le buscan. Y la recompensa para él que persevera es una corona de vida, y aunque el término corona podría referirse a una corona de la realeza, pero es más probable, sobre todo en este contexto, que se refiere a la ofrenda floral que se le entregaba a un atleta victorioso. Veo que le ponen una corona aquí en el cuello, los automovilistas, cuando corren un gran premio y ganan y destapan a una botella de champán y salta y le ponen una corona. Santiago está diciendo que se le dará una recompensa al cristiano que es victorioso en su lucha contra las pruebas, y que la recompensa consiste en una corona de vida, no una corona de flores ni una botella de champán, una vida libre de las dificultades de este mundo. A nosotros los humanos nos encanta pasarla, como se dice en el ámbito de todos los días, la pelota para el otro lado. Patear la pelota para adelante, dice el otro, para achacarse el problema. Con gran frecuencia escuchamos a veces a nuestros hijos discutir y decir, no, él empezó, papá, él empezó. Él me obligó, papá, él me obligó, por eso yo tuve que hacer tal cosa. Se oye muy frecuentemente decir, no me mires a mí, no es mi culpa, no es mi culpa. No son solamente los niños los que tratarán de evadir la responsabilidad de sus acciones, a veces los adultos hacen lo mismo. Una persona hizo reír a mucha gente diciendo, el diablo me obligó a hacerlo. ¿Y por qué se reía la gente? Porque su ocurrencia hacía eco de nuestros propios deseos de rehuirle a la responsabilidad de nuestras acciones. A veces cuando estamos haciendo cosas malas, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? El diablo me presentó. Me acuerdo yo de un pastor muy popular que anda por televisión, y cuando se peleó con su esposa y su esposa lo enfrentó en una calle y tuvo un accidente automovilístico ahí, y luego vino la policía y luego vinieron periodistas, y entonces le dijo, claro, el pastor estaba en el auto con una chica de 20 años, 25 años, muy bonita, y la esposa lo vio y se enojó y le tiró el auto encima, y en fin, se armó ahí un accidente y una situación que requirió la presencia policíaca y los periodistas. Entonces un periodista le dijo, dígame, ¿y esa mujer que está ahí, que es su hermana? No, es el espíritu del mal, que el diablo me lo puso. Porque no sabía qué decir el pastor,
porque la esposa lo estaba ahí con el otro auto atropellándolo y él andaba en un auto con una mujer que no era la de él, más joven, más bonita. Entonces él dijo, el diablo. Y eso hace reír, ¿no? Porque al pobre diablo siempre le culpamos de todas las cosas, cuando en realidad nosotros debemos de hacernos responsables de nuestras propias decisiones que hacemos, aún invitados por el diablo, porque el diablo por último no hace nada más ni nada menos que presentarnos la tentación. Y yo soy el que acepto la tentación o la rechazo. Esto es así. Hay que hacerse cargo de las cosas y no culpar al diablo todo el tiempo, o culpar a Dios de que Dios no me escucha, porque yo no soy una hojita que vuela en este mundo. Soy un ser humano que tengo pensamientos, decisiones buenas e equivocadas, y cada una trae sus consecuencias. Santiago le preocupa que algunos estuvieran culpando a Dios y no al diablo de sus pruebas, de sus tentaciones y de sus pecados resultantes. Cuando hay una persona que está en una situación problemática, ¿qué dice? Ah, el Señor me está probando. ¿El Señor te está probando? No es cierto, el Señor no prueba. La prueba la presenta el diablo. Dios permite. A ver, cuando Job estaba sufriendo la pérdida de sus hijos, de sus bienes, y luego su enfermedad que le vino, ¿quién se la mandó? ¿Dios o el diablo? El diablo. El diablo es el que hace sufrir, Dios no hace sufrir. Ahora, Dios permitió que eso ocurriera. Y Dios permite que el diablo nos pruebe. Recuerden ustedes, estimados oyentes, cuando Jesús dijo a Pedro que esta noche Satanás me los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado a mi Padre que tu fe no falte. El diablo tuvo el ánimo, el coraje de ir a Cristo y decirle, préstame tu discípulo, lo voy a probar. Y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? No va a creer. Sí, los creyentes de hoy estamos probados por el diablo, así que ustedes son los creyentes, ¿no? Vamos a ver si son tan creyentes. Y entonces nos presenta ciertas pruebas que muchas veces algunos de los creyentes fracasan en las pruebas porque el diablo le presenta pruebas a lo que ellos se apartan de la verdad, reniegan contra Dios, lo culpan a Dios de cosas que Dios no ha hecho. Y sobre la base de estas observaciones e interpretaciones de las experiencias de la vida, los judíos consideraban al hombre como una guerra civil ambulante. Habían adoptado la idea de que cada hombre existe dos tendencias o dos naturalezas, el bien y el mal, luchando entre sí. Y estamos de acuerdo con ello, al igual que Pablo, cuando en Romanos 7:15 habla. Sin embargo, tal idea no aclara la procedencia de la tendencia del mal. Los judíos dirían entonces, bueno, ya que Dios me hizo así, Él es responsable de mi pecado. Algunos dicen eso, bueno, yo soy así, Dios me hizo así. La idea de culpar a Dios ha existido desde Adán. Y le dijo, pues recuerden ustedes, estimados oyentes, cuando Dios vino y le preguntó a Adán, ¿qué pasó cuando comió el fruto prohibido? ¿Qué dijo Adán? Ah, la culpa es tuya, la culpa es tuya, Dios, porque la mujer que me diste tú es la que me trajo a la comida y yo la comí, la fruta y yo la comí. Así fue. Y cuando le preguntó a la mujer, bueno, ¿qué hiciste tú? Ah, no, el culpable de todo este lío lo hizo Satanás. Mira, ahí está la serpiente que me engañó. Así actuamos. Los judíos dirían entonces, ya que Dios me hizo así, Él es responsable de mi pecado. La idea de culpar a Dios ha existido desde Adán y Eva. El poeta escocés Roberto Burke expresó el mismo pensamiento cuando este filósofo dijo, tú sabes que me has formado con pasiones salvajes y fuertes, y el escuchar sus voces encantadas me ha guiado una y otra vez al mal. Y está la idea, ¿no es cierto?, de que nacemos con una maldad, con un pecado original, que ya nacemos
predispuesto para hacer lo malo, y esto ya es una idea general, ¿no? Y a menudo las personas claman en defensa de sus acciones pecaminosas diciendo, soy humano, y esto quiere decir que no se nos debería responsabilizar de nuestras acciones, ya que Dios nos hizo así, entonces Dios es responsable. Santiago estaba tratando de cambiar este tipo de pensamiento. Si pecamos, si cedemos a la tentación, confesémoslo y sigamos adelante. No culpemos a Dios como si estuviera pensando de manera para hacernos tropezar y caer. Santiago dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Decir que Dios es responsable de la tentación a hacer mal es muestra de ignorancia en cuanto a la naturaleza de Dios. Nunca ha experimentado el mal ni ha sido tentado por el mal. ¿Cómo podría ser responsable de tentarle a usted o a mí? No es capaz de hacerlo. El ceder a la tentación causa la destrucción de nuestras almas. Y obviamente el hecho de ser tentado no es pecado. Si así fuera, Jesús habría sido un pecador, pues Satanás le tentó, Mateo capítulo 4, y dice que después lo dejó por un poco de tiempo, que así que volvió. El pecado consiste en ceder a la tentación y hacer el mal al que es seducido. Un viejo proverbio dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Sin embargo, no tienes por qué dejarlos que hagan nido en tu cabello. Usted no puede impedir ser tentado. Sin embargo, no tiene por qué ceder a la tentación. Usted la puede resistir y rechazar. En el versículo 14 y versículo 15 de Santiago 1, vemos la evolución decadente del pecado, y esta evolución puede ser descrita con varias palabras: el deseo, la decepción, la desobediencia y por último la muerte. Ser tentado durante un momento de prueba no es una vergüenza, es parte de nuestro crecimiento y desarrollo como individuos creyentes que somos. Aprendamos a reconocer los peligros y estar dispuestos a pedirle ayuda a Dios cuando ese momento llega. Y el Señor dará juntamente con el permiso de la prueba la salida para que podamos soportar y no ceder a la tentación. Si no nos gusta pecar, entonces pidamos a Dios y Dios nos dará la fortaleza. Gracias por su sintonía y nos volveremos a encontrar aquí en la próxima edición, si Dios así lo permite. Muchas gracias, hermano, por su excelente lección.